Yo soy Beto Ortiz, que empieza una nueva edición de Beto a Saber, el programa que nadie ve. Hoy vamos a comenzar comentando algunas de las flamígeras declaraciones del candidato Pedro Castillo, que por supuesto está, como siempre, con el machete desenvainado. Ya claramente se ha establecido este nuevo escenario, esta dicotomía, ¿no es cierto?, de mantener la economía, mantener el sistema versus la opción comunista que representa Pedro Castillo. Vamos a escuchar lo que dijo hoy, lamentándose de que lo terruquean, pobrecito. Invoco al pueblo peruano. Aquí hay que desmentir, hay que investigar y hay que condenar a estos medios de cobertura nacional que salen por las pantallas grandes y chicas a decir que somos terroristas, a decir que somos comunistas. Pido a los medios, a los canales televisivos que salgan de su madriguera a ver el verdadero terrorismo. Que salgan de su madriguera, dice. O sea, somos una especie de castores, ¿no?, de topos, de marmotas que estamos escondidos en madrigueras, de chinchillas, de vizcachas. Es muy gracioso, pero en realidad está claro, ¿no?, que tiene una particular ojeriza contra los medios de comunicación, como suele ser en todos los líderes comunistas del mundo, ¿no? Detestan la libertad de expresión, aborrecen la libertad de opinión, odian a los periodistas, ¿no? Les enferma la prensa libre, porque claro, les decimos sus verdades y por supuesto salen a decir que hay que condenar, porque la palabra que he usado, ¿no?, hay que condenar a estos medios. Y claro, la gente los vitorea, los aplaude. Ya se lo he solicitado ayer y le repito, señor Castillo, ofrezca usted confiscar los medios de los millonarios blancos de Lima. Ofrezca usted eso, a la gente le va a encantar, ¿no? Ofrezca que se va a quedar usted con el comercio, que va a confiscar América Televisión, Latina, todos esos millonarios, ¿no es cierto? Déjenlos sin nada, quíteles todo. Ofrezca eso, va a ver cómo a la gente le fascina, ¿no? Y ofrezca también votarnos a los periodistas fuera del país, deportarnos, como deportaban a Dornelas, a Sileri, ¿no?, en esa época. Reedite eso, porque a la gente le encanta. Les encanta, por ejemplo, revivir las glorias de la dictadura velasquista, ¿no? Y cómo en esa época entraban con los tanques y sacaban a los periodistas corriendo, ¿no?, y paraban las rotativas y confiscaban la edición de los periódicos que salían en blanco, ¿no?, con la portada en blanco, porque no había libertad de expresión. Reviva usted esos momentos gloriosos, ¿no?, y seguramente la gente lo va a aplaudir más todavía. Ofrezca, yo voy a confiscar, voy a estatizar, ¿no? Exprópiese Latina, exprópiese el comercio, dígalo. Le va a ir fantástico, yo le prometo que le va a ir genial. Keiko Fujimori hoy día salió también a ofrecer no terruquear al señor Castillo, ¿no? Entonces, claro, si no lo terruquean se acaba la estrategia de victimizarse, pero creo que esto es algo que los demás deberíamos tener cuidado de no hacer, porque el niño que es llorón y la mamá que lo pellizca, ¿no? Él está, ay, me terruquean, auxilio, no soy la víctima. Dejen de terruquearlo, es una buena idea. Yo le sugeriría a la candidata Fujimori que deje de decirle izquierda radical, porque izquierda radical no se entiende. Esa es una definición academicista, una definición para los profesores caviares de la UPC y de la U de Lima, que lavan cerebros de los blancos en esas universidades. No, dígales lo que son, comunistas, con todas sus letras, porque eso les arde, ¿no? Él ha dicho, no me terruqueen, me llaman comunista. A ver, terruquearlo no, pero comunistas por supuesto que son. Eso es lo que hay que decirle, comunista, la gente entiende. Comunista como Fidel Castro, comunista como Maduro, comunista como todos los dictadores que han arrastrado a sus países a la miseria y han condenado al hambre y a la huida, por supuesto, a sus poblaciones. Esos son comunistas, hay que decirles así. Bueno, lo que yo no quiero es que el Perú se vuelva a Venezuela. Correcto, porque Corea del Norte está bien lejos y quizá muchos peruanos no entiendan lo que pasa en ese país con ese espantoso gobierno. Pero sí sabemos lo que pasa en Venezuela, porque además varios miles
Se habla de más de 1 millón de venezolanos han migrado a nuestro país, escapando de la dictadura que ha empobrecido a Venezuela. Pero para el señor Cerrón, Maduro pues es casi su héroe, ¿no? Tanto así que lo mira con pleitesía. Y Cerrón, Vladimir Cerrón, que es el fundador del partido que lleva a Pedro Castillo, se formó en Cuba. Su esposa es cubana. Él es un amante de Fidel Castro. Yo no lo soy. Y yo no quiero que mi país se convierta en Venezuela. Además, y ustedes saben, a mí en las redes me tiran barro porque todo el mundo, todos dicen, ay, Milagros es un antifujimorista, ¿no es cierto? Siempre ataca a Keiko. Bueno, yo recuerdo las cosas del gobierno de su padre y también recuerdo lo que ha hecho Vladimir Cerrón y también recuerdo lo que hizo Pedro Castillo. Es más, he estado buscando en mis archivos. Si me preguntan qué pienso yo, les digo una cosa. A ver, ¿en el Perú hay desigualdad? Correcto. Por supuesto que la hay. Y nosotros aquí siempre lo denunciamos. En el Perú hay mucho por hacer en el terreno de educación, por supuesto, señores, porque pueblo educado jamás engañado, para empezar. Pero no quiero que Perú se convierta en Venezuela, de ninguna manera. No quiero ser ese eje chavista, castrista, ¿no? No quiero que Evo, que Maduro felicite, ay, por fin logramos conquistar al Perú. No, señores, y creo que no lo vamos a permitir. Ahora, el señor Castillo está llevando a todos los periodistas a su tierra, y me parece muy bien porque Cajamarca es hermoso, por supuesto, son jóvenes periodistas, dicho sea de paso, que no saben repreguntarle, eso sí me da mucha pena. Yo estoy invitando día y noche a Pedro Castillo, ya lo entrevisté hace mucho tiempo, en el 2019, cuando yo hacía un programa Todo se sabe en RPP, y he ido a mis archivos. Pedro Castillo no acepta entrevistas conmigo, yo estoy tratando de lograrlo a través de Vladimir Cerrón, a través de su asesor, a través de todos los puentes. Porque quiero preguntarle muchas cosas al señor Pedro Castillo. Vamos a ver el encuentro, el único encuentro que tuvimos, porque después de esa entrevista nunca más me quiso dar entrevistas y luego optó por darle una entrevista en RPP a Mónica Delta. Soy provinciana, sí, a mucha honra. La vida no ha sido fácil para mí, tampoco, señor Pedro Castillo, pero lo que yo no voy a permitir es que esta dicotomía, los pobres contra los ricos. A ver, un momentito, vamos por partes y cucharadas. ¿Qué pasó en esa entrevista? Bueno, que él encabezaba una huelga que le desgració la vida a todos los jóvenes estudiantes de ese momento. Y Pedro Castillo encabezó con el otro profesor, con Tello, una huelga que le hizo la vida cuadritos a Kuczynski, pero qué raro, ¿no? Pedro Castillo nunca le hizo la vida cuadritos a Humala. En cuanto subió PPK, ahí sí encabezó todo y mantuvo una situación de emergencia absolutamente espantosa. Vamos a recordar un poco lo que fue esa entrevista. ¿Usted va a permitir que los niños pierdan el año, sí o no? Le vuelvo a reiterar, no es responsabilidad de nosotros. No, sí, claro que es responsabilidad de ustedes. Es responsabilidad de la ministra. Ustedes nunca lo hicieron con Humala, ¿por qué se lo cargan todo a PPK? Nosotros, año tras año, sí, venimos exigiendo una plataforma de lucha permanente a cada gobierno. Es que la educación, nosotros hay que mirar la educación, no como pero nunca lo hicieron así. Sí, ¿quién les ha pagado toda esta movilización? ¿Quién ha pagado toda esta movilización si no tienen plata? Primer punto. ¿Usted cree que esta movilización alguien está financiándola? No, le pregunto. No, por supuesto. Los profesores estamos... ¿Quién ha financiado? Nadie. Los profesores están autofinanciando. Los profesores vienen... Autofinanciando. Claro, los profesores en este momento... Pero es una movilización bien cara. Vienen pidiendo incluso apoyo. Los profesores de Lima Metropolitana nos están alcanzando algunos víveres y algunos colchones, incluso para que los profesores se puedan acantonar. O sea, esto es una huelga autogestionada. Totalmente. Aquí hay que hablar claro. Aquí hay que hablar claro para movilizar a tanta gente que necesita nadie le está plata. financiando. Cada profesor viene con su propio... O sea, ¿usted cobró todo el mes pasado? Perdón. ¿Usted cobró? Claro. ¿Usted cobró? Es que y no dio clases. Estamos ejerciendo... Sí. Y no dio clases. Estamos ejerciendo... ¿Se da cuenta lo que nos está diciendo? Estamos ejerciendo... Un momentito. Será su derecho, pero yo cobro porque trabajo. No, pero estamos ejerciendo... O sea, ¿qué ejemplo nos dan? Dígame usted, ¿es un delito asumir una huelga nacional? ¿Perdón? ¿Es un delito hacer huelga en el Perú?
¿Quién dice eso? Entonces, lo que es un delito es poner en riesgo a los alumnos a perder la clase por una intransigencia, profesor Castillo. Usted no cobra, usted no trabaja y usted cobra. Claro, y encima dice, allá Martens y allá Kuczynski, que ellos son los responsables. O sea, lo que no para están... solucionar el problema. ¿Usted tiene hijos? ¿Usted tiene hijos? Claro que tengo hijos. ¿Cuántos hijos tiene? 2. ¿Están en edad escolar? Uno en el jardín y el otro en el colegio. ¿Y van a perder el año? Pero ¿de quién depende? No, le pregunto a usted no le importa. También le estoy enseñando a mis hijos en la práctica a que aprendan a O sea, ¿a usted no le importa que sus hijos pierdan el año escolar? Yo, de verdad, disculpen, pero yo no respeto a la gente que gana plata sin trabajar. Porque a todos, y él está defendiendo a la gente que trabaja y gana poco, a todos nos cuestan nuestros frijoles, salvo los corruptos. Y me molesta esta dicotomía, ahora es la guerra de los pobres contra los ricos. No, señor, porque habemos miles de provincianos que nos hemos hecho desde abajo y que nunca hemos estado con ese discurso clasista, separatista, divisionista. Esto es la guerra de los pobres contra los ricos. Todos saben, por ejemplo, que yo me vine de Huancayo porque no había medicina en mi tierra. Ahora, a Dios gracias, sí se puede estudiar medicina. Pero lo que yo no quiero, y no voy y de repente, no sé, pues voy a ir a Cajamarca, ojalá me acepte el señor. Claro que quiero ir a Cajamarca. Lo que no podemos permitir es que nuestro país se convierta en la desgracia que es Venezuela. ¿Por qué? Porque empiezan así. ¿Qué está diciendo ahora el señor Pedro Castillo? Voy a hablar con todos, las organizaciones, con todas las bases, no importa que sea de izquierda ni de derecha, voy a hablar con todos los empresarios, pero eso sí, Asamblea Constituyente, eso sí, cambio de constitución. ¿Por qué? Cuénteme, señor Pedro Castillo, ¿solo por el modelo económico? ¿O porque también quiere cambiar lo que hizo Chávez para perpetuarme en el poder? ¿Qué hizo? ¿Qué rayos, qué malditos rayos llevó Chávez a Venezuela? Chávez era igualito. Ay, no, se moderó. Yo ya estoy viendo todo, ya lo estoy viendo. Pero su único discurso era que lo único que podía salvar el Perú era el cambio de constitución. Y no, señores, me niego. ¿Saben por qué? Porque hoy día, señor Pedro Castillo, los peruanos nos estamos muriendo. Y ayer usted nos faltó el respeto cuando dijo que el terrorismo era el hambre. Y yo se lo digo con todas sus letras, ese discurso es imposible. Yo tampoco lo voy a terruquear, porque usted y yo somos de la misma edad, hemos nacido en 1969. Y entonces, ¿para qué quiere cambiar la Constitución? Cuénteme. ¿Para qué? Porque salvo el poder todo es ilusión, ¿no? Usted es un socialista, usted es un comunista, usted adora a Chávez como su líder, Vladimir Cerrón, ¿y en qué nos quieren convertir? ¿En el tentáculo de Maduro? ¿En eso nos quieren convertir? Bueno, varios demócratas en el Perú lo vamos a impedir, espero. Ahora, eso no quiere decir que yo no lo quiero escuchar, porque si usted me dice que no respeta a Maduro, que no respeta a Evo Morales y que Fidel Castro le parece un dictador que llevó a Cuba a lo peor que le ha podido pasar a una isla, entonces yo me voy a retractar. Pero denos entrevistas, no se refugie y no le diga a los reporteros, vengan acá. ¿Y por qué? ¿Y por qué, señor? ¿Usted quiere ser presidente del Perú? Reciba a todos los periodistas. Y otra cosa, tengo que ir a la pausa, pero ¿quiere hacer una gran reforma con los medios de comunicación? Claro, pues, pero es que si no se dan cuenta, es que no saben lo que ha pasado. ¿Ustedes creen que en Cuba hay libertad de expresión? No, por supuesto que no. ¿Y cómo empezó Chávez? Chávez empezó todo, recortando todo lo que hacían los imperialistas, los yanquis, los de la derecha, ¿no? ¿Saben qué? Ese cuento ya me lo conozco de memoria. Y estoy investigando mucho. Y tengo un pronunciamiento del SUTEP donde prácticamente le dicen traidor a Castillo. Y donde vamos a hablar largo y tendido. ¿Cómo califica usted el régimen de Nicolás Maduro? Bueno, yo creo que la respuesta la tienen los mismos venezolanos, ¿no? ¿Pero cuál es su respuesta?
Porque usted, su canciller, tendría que tomar una posición y diría, en Venezuela se respetan los derechos humanos, en Venezuela hay democracia o no hay democracia. ¿Usted es un demócrata o no? Por supuesto que somos Usted es un demócrata. ¿Usted cree que en Venezuela hay democracia o no? Bueno, yo creo que más allá de responder eso, no son los mismos venezolanos. Me está toreando, pues usted. Dígame, ¿sí o no hay democracia en Venezuela? Para mí sí hay democracia. Y entonces en las redes veo una cantidad de gente de verdad desinformada que dice, no, vamos a hacer voto viciado nulo. No saben que si triunfaran, al final se tiene que volver a votar entre Castillo y Keiko. O sea, por favor, no se dejen llevar por las narices de los que no están realmente informados. Pero Castillo ha dicho de saque que él quiere cambiar la Constitución justamente para cambiar el modelo económico. Sí, no, de hecho Castillo lo que está proponiendo es construir una república socialista en el Perú, y eso nos llevaría pues al fracaso absoluto. A él lo acompaña la ventaja. El modelo económico, para empezar, ha tenido indudables éxitos en disminuir la pobreza y reducir las desigualdades. Eso está probado estadísticamente. A pesar de haber tenido gobiernos mediocres y corruptos, el modelo macroeconómico ha reducido la pobreza y ha reducido las desigualdades. El problema que se ha generado con la pandemia es que ha generado crisis económica, ha llevado a millones de peruanos de la clase media nuevamente a ser pobres, y eso ha favorecido el discurso antisistema de alguien como Castillo. Pero acá no, acá en el Perú la izquierda desconoce los méritos de la economía de mercado. Inclusive Verónica Mendoza, a pesar de que se anunciaba, o algunos de sus voceros anunciaban de que no, que iban a respetar la economía social de mercado, la propiedad privada, etcétera, hoy los vemos auparse al carro de Castillo como si nada hubiese pasado, y solamente le exigen que rectifique en el tema de género y en el tema del conservadurismo, y no le exigen que aclare su perspectiva económica, que es abiertamente y diametralmente opuesta a la que Juntos por el Perú propuso en esta primera vuelta electoral. Entonces, que Juntos por el Perú no escamotee una cabal respuesta respecto de un endose tan fácil hacia las huestes de Castillo. Debería pensarlo 2 o 3 veces antes de hacerlo. Creo de alguna manera que, a pesar de todo, felizmente la propuesta de Castillo tiene al frente al fujimorismo, que a pesar del antifujimorismo tiene bases populares, tiene presencia regional, tiene organización partidaria, y sí le puede hacer frente a Castillo. Y los votantes de Hernando y los votantes de López Aliaga van a votar por Keiko. Entonces yo creo que eso está cantado. Pero confío en que el Perú finalmente se dé cuenta del enorme riesgo que supone votar por Pedro Castillo y su propuesta socialista, ¿no? Tengo una pregunta así directa. ¿Vas a votar por Castillo o vas a votar por Keiko? Porque todos sabemos que tú de fujimorista no tienes nada. Mira, mi respuesta es clara. Por Castillo no voy a votar. Mi voto por ella. Pero en todo caso, la balanza, a mi juicio de antemano, se inclina por ella, porque creo que por lo menos representa la sostenibilidad del modelo económico que nos ha permitido tantos éxitos en los últimos años y en las últimas décadas, ¿no?